En la tradición cristiana se ha considerado que un mártir es la persona que muere por su fe religiosa. Los mártires amigonianos entregaron su vida por amor, siendo zagales del buen pastor, invitándonos a ser testigos de Cristo en nuestro tiempo. El 11 de marzo del año 2001 fue un día glorioso para nuestra congregación. El Papa Juan Pablo II beatificó a 233 mártires de la persecución religiosa en España. Entre ellos, 22 miembros de la familia Amigoniano, 19 religiosos terciarios capuchinos, 3 hermanas terciarias capuchinas y una seglar, Carmen García Mollón, cuya vida y apostolado fue el de una auténtica amigoniana. Nuestros mártires fueron obligados por las autoridades a abandonar sus casas y muchas de las instituciones que regían en favor del menor en dificultad y vulnerabilidad. Al mismo tiempo fueron perseguidos, apresados y finalmente asesinados. Yo siempre he interpretado esta beatificación como la garantía de que Luis Amigó, al entregarnos esas constituciones que fueron aprobadas por la Santa Sede, nos entregaba un camino de santidad, de vida cristiana, válido para la santidad, como lo demuestran los beatos mártires. O sea, a nivel eclesial mundial, o sea, de toda la Iglesia, pues ya somos reconocidos también como una congregación que es un camino de santidad. Y ahí están los frutos en esos beatos mártires. Merece la pena, y esto es ser terciaria capuchina aunque te cueste la vida, y eso pienso que ha calado mucho a nivel personal y congregacionalmente, de actualizar el carisma en aquellas situaciones que te toca vivir, aunque no sea una guerra expresa, pero hay muchas persecuciones hoy día que te juegas la vida. Estos 19 religiosos, la seglar, Carmen García Mollón, más los 3 hermanas terciarias capuchinas, más otros que estamos en proceso que sean reconocidos como tal, porque no había suficientes datos, pues estamos ahí en ello. Pero son testigos, tenemos que presentarlos como verdaderos testigos de la fe, porque prefirieron dar su vida antes de renunciar a su fe y murieron perdonando. Por lo tanto, así hay que presentarlos como verdaderos testigos, y son los mejores frutos de la obra amigoniana y garantía de que esa espiritualidad que nos dio Luis Amigó es un camino de vida de santidad y de fidelidad a Cristo. Los mártires no es que sean ni mejores ni peores de lo que han sido otros religiosos, otras religiosas que también han sido prototipos de identidad. Ellos lo que tienen de extraordinario es que con su sangre sellan ese testimonio. Pero a mí me han gustado siempre poco las idealizaciones de las personas. O sea, el mismo padre fundador, aunque sea venerable, y esperemos que algún día pronto beato y santo, no por eso lo podemos idealizar de tal manera que perdamos la perspectiva de su humanidad. Él fue santo, pero fue santo como todos los humanos en medio de sus virtudes que sobresalen más allá de aquellas, podríamos decir, pequeños defectos humanos que todos tenemos, y eso es innegable. Y a veces, cuando en la presentación de la vida de los santos les quitamos ese tono de humanidad, entonces, más que convertirse en modelos, se transforman en algo distinto.
padre Joaquín Guillén estaba recogiendo documentación y le habían encargado hacía mucho tiempo el gobierno general que recogiera documentación de los mártires. Y estando yo el servidor de provincial, entonces todavía había dos provincias, él pertenecía a la provincia del Sagrado Corazón y yo estaba en la provincia de entonces llamada de la Inmaculada, aquí había dos provincias en España, pues yo vi que le faltaba apoyo, ¿no? De alguna manera, o por lo menos él decía, para acabar de recoger los datos sobre los beatos, o sea, los posibles beatos, o sea, los mártires nuestros, ¿no? Entonces, yo sí que le brindé la ayuda, la provincia nuestra le brindó esa ayuda, y el padre Ricardo Yacariqueta fue clave para darle todo ese apoyo desde la Secretaría Provincial nuestra, ¿no? En los mártires teníamos también una base que había estudiado ya el padre Mariano Ramo y también el padre Joaquín Guillén, y que habían conseguido ya pues alguna documentación. Y así fue como él, el padre Joaquín Guillén, pudo venir aquí a Valencia a testificar y a entregar ante el tribunal eclesiástico toda la documentación que le había preparado anterior, o sí que le habíamos ayudado a preparar, pero que él había recogido de testimonios, etc. El Consejo General, con un acuerdo, me introdujeron la causa y a mí me pusieron como postulador general de la congregación, y así hemos ejercido. Y buscamos incluso una secretaria que iba recogiendo pasando a máquina todos los datos que él iba presentándonos, y se hizo una documentación preciosa que también, ahí sí que recuerdo también que insistió antes de que muriera, una vez que ya Agripino había cogido, le habíamos encargado a Agripino que se encargara de la causa le pusimos como postulador de los beatos mártires, o sea, de los mártires amigonianos para la beatificación, pues le dijimos a Agripino, cuanto antes hay que recoger todos esos datos que tiene el padre y que hemos ya preparado en la causa. Pues se me encomendó la causa de los mártires nuestros y también la causa de las tres hermanas mártires. Como las causas se modificaron creo que es en 1985, entonces la introducción de la causa fue enseguida, o sea, era pedir un certificado prácticamente de penales, que llamamos, y entonces enseguida comencé el proceso. Por otra parte, en esa reforma del 85 ya no se pide más que un proceso apostólico, no un proceso diocesano. Entonces, en un solo proceso van. Y por eso se agilizó bastante. Yo he llevado esas causas por separado, para que realmente pues cada uno se interese en las causas de ellos. Nosotros tenemos 23 mártires. De ellos, fíjense, el 18% de la congregación sufrió martirio el año 36. Eso que estábamos ya en Italia, en Colombia y también en Argentina. Y no volvieron a casa después de la guerra el 22%, con lo cual el 40%, pues, y 3 años más mayores quedó fuera. Normalmente yo me dejaba guiar, una vez que se introduce la causa, por sobre todo el fiscal y el juez. También intervino, sobre todo para la elección de los mártires, el padre Joaquín Guillén. Entonces, entre el padre Joaquín Guillén, el juez de la causa y yo, elegimos los que han llegado al honor de los altares. En la documentación que habíamos visto, pues del padre Guillén, Joaquín Guillén, vimos que también tenía esta parte tan importante de la documentación, pues como era de Carmen García. Y Agripino ahí trabajó un poco más y la completó mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues estupendo. Claro, fue un regalo de Dios y un signo muy importante, el que entre las posibles causas a presentar para la beatificación tuviéramos documentación suficiente de una seglar, de una laica, de una seglar, y entonces se destacó, por supuesto, como una grande líder
líder, como catequista, como testigo y como líder también de este grupo de antonianas, que eran los laicos amigonianos, que estaban allá en Torrent, acompañando a los religiosos. Bueno, para mí la historia más importante es la del padre Vicente Cabanes Badenas. Es la historia que mejor representa lo que es un mártir, que por eso se le ha puesto a la cabeza del grupo de mártires nuestros. Y es un mártir porque es modelo, sobre todo en que no se entregó a los asesinos, que les perdonó de una forma y de otra directamente, que murió pidiendo confesión, también 2 sacerdotes lo asistieron, pero sobre todo porque además es el modelo de identidad para un religioso. El padre fundador quería que hubiera muchos hermanos coadjutores poco religiosos, porque entonces el religioso era el que dirigía la congregación y el sacerdote debiera ser un poco el animador de la comunidad, mientras que los demás pues eran los que trabajaban en psicología y en atención a los niños. Y por eso el padre Vicente se formó muy bien en psicología y pedagogía en la universidad y al mismo tiempo hacía de capellán, digamos, de sus hermanos, y llevaba adelante la revista de Adolescente Surge. Entonces es un modelo de identidad para mí el mejor, y por eso se le ha puesto a la cabeza de los mártires amigonianos. Beato Vicente Cabanes Badenas. Nace en Torrent, Valencia, el 25 de febrero de 1908. Ejerce su ministerio específico en las escuelas de reforma de Madrid y Amurrio, Álava. Al caer la tarde del 27 de agosto de 1936, algunos milicianos lo sacan violentamente de casa del señor vicario de Amurrio y lo trasladan a Orduña, Vizcaya. Intentan hacerlo apostatar. Ante la rotunda negativa, vuelven hacia Amurrio y en el prado de San Bartolomé de Orduña le dan una carretada de tiros, dejándolo por muerto. Malherido consigue todavía llegar a casa de don Epifanio Alejalde, quien lo traslada al Santo Hospital de Orduña. A las primeras horas del domingo, 30 de septiembre de 1936, fallece no sin antes haberse confesado y otorgado su perdón a los asesinos. Vicente Cabanes fue un religioso de carácter apacible, dulce y extremadamente amable, cumplidor de sus deberes como cristiano y como religioso terciario capuchino. Vivió totalmente entregado a la reforma de la juventud extraviada, con mucha competencia y un gran celo apostólico. Beato Laureano María de Burriana. Nace en Burriana, Castellón, el día 13 de octubre de 1884. De carácter afable y servicial, atendía a los jóvenes y enfermos necesitados. Decían que era un padre con entrañas de madre. Su gran bondad lo superaba todo, notable por su delicadeza y por su pulcritud. Beato Benito María de Burriana. Nace el 26 de noviembre de 1872 en Burriana, Castellón. Se destacó por su gran bondad, sencillez y humildad, por su fidelidad y por su amor al trabajo, pero por encima de todo por su espíritu de oración. Beato Bernardino María de Andújar. Nace el 28 de enero de 1879 en Andújar, Jaén. Fray Bernardino era de carácter tranquilo, acogedor. Era la fiel imagen del franciscano más orondo, siempre portador de paz y bien, que facilitaba la convivencia fraterna en el convento. Destacaba por su vida de oración intensa, manifestando una especialísima devoción a la Eucaristía, a la Virgen de los Dolores y al Patriarca San Francisco. Beato Ambrosio María de Torrent. Nace en Torrent, Valencia, el 16 de abril de 1866. Hombre de amplia cultura. En su ministerio pastoral se manifestó como un varón de consejo y director espiritual de la fraternidad, confesor de religiosos y alumnos. El padre Ambrosio fue un ejemplo de vida franciscana, sencillo,
humilde, conciliador, pobre, obediente, silencioso, un hombre de profunda piedad, devoto de la Eucaristía, gran apóstol del confesonario y competente director de almas. Beato Valentín María de Torrent, nace en Torrent, Valencia, el 6 de marzo de 1890. Ejerce su ministerio preferentemente en centros de misión específica, es decir, en escuelas de reforma, donde se manifiesta como un gran pedagogo. El padre Valentín era un hombre alegre, dicharachero, optimista y estaba siempre contento. Identificado plenamente con la actitud redentora y misericordiosa del buen pastor, desempeñó una amplia misión en servicio de la juventud y se mostró a sí mismo un religioso humilde y sumamente sencillo. Beato Recaredo María de Torrent, nace en Torrent, Valencia, el 22 de agosto de 1874. Ejerce su apostolado misericordioso y redentor con los jóvenes extraviados en diversas escuelas de reforma. Era común verlo visitando a los enfermos y encarcelados, y llevando alimentos a escuelas pobres y humildes. Fue un hermano sencillo, cordial, amable y sumamente franciscano. Se caracterizó por ser un hombre piadoso, rezador, muy observante en su vida religiosa y muy trabajador en su apostolado con los jóvenes. Beato Modesto María de Torrent, nace en Torrent, Valencia, el 19 de enero de 1885. Se distinguió por su carácter recto y por su espíritu franciscano, amante de la sencillez y de la humildad, muy delicado en la guarda de la obediencia, junto a una exquisita pobreza. Su virtud característica fue la obediencia franciscana, acompañada de su laboriosidad e interés por superarse personalmente y por ser útil a la congregación. Beato Francisco María de Torrent, nace en Torrent, Valencia, el 12 de noviembre de 1886. Fue Francisco reconocido por sus dotes pedagógicas que implementó para el ejercicio de la docencia. Fue un hermano reflexivo, trabajador y metódico. Asimismo era parco en palabras, más bien serio, constante y hábil maestro de escuela, religioso de profunda oración, trabajador incansable, atento con todos, sencillo y humilde, que gozaba de gran paz interior. Beato José Llosá Balaguer, nace el 23 de agosto de 1901 en Benaguacil, Valencia. De temperamento un tanto tímido, muy bien dotado por naturaleza para el arte musical y el canto. Fray José recibió una esmerada educación cultural, religiosa y moral. Fue un religioso cultivado y sensible, amante de su tierra y de su familia, sumamente cordial y con gran espíritu de entrega en su ministerio de la reforma de la juventud extraviada. Beato Florentín Pérez Romero, nace en Valdecuenca, pueblo turulense de la serranía de Albarracín, el 14 de marzo de 1902. El padre Florentín tenía un carácter alegre y bondadoso. Con facilidad se ganaba la simpatía de todos. Era un espíritu sencillo y piadoso. Era dulce, amable y paciente. De espíritu candoroso e inocente, siempre profesó una gran devoción a la Virgen de los Dolores. Beato Urbano Gil Sáez, nace en Bronchales, diócesis de Albarracín y provincia de Teruel, el 9 de marzo de 1901. Fue un espíritu ejemplar. Por su jovialidad era la alegría de la fraternidad donde residía y de los alumnos que educaba. Contagiaba su alegría por lo espontánea y sincera. Su buen decir le daba un encanto especial. De él se pudiera decir: he aquí un verdadero educador y pedagogo en quien no hay tacha. He aquí un hermano coadjutor, instruido, culto y servicial. Beato Gabriel María de Benifayó, nace el 8 de octubre de 1866 en Benifayó de Espioca, diócesis y provincia de Valencia. Fue Gabriel un religioso muy amable, bondadoso y servicial. Asimismo, se manifestaba sumamente piadoso. Era la imagen del hermano franciscano más popular. Era el religioso humilde, alegre, amable y trabajador, que creaba fraternidad. Varón de silenciosa dulzura. Siempre manifestó una franciscana reverencia hacia los sacerdotes, sus hermanos en religión. Beato Bienvenido María de Dos Hermanas,
Nace el 17 de junio de 1887 en Dos Hermanas, Sevilla. En la congregación desempeña los cargos de maestro de novicios, consejero y vicario general, y finalmente superior general de la congregación, desde 1927 al 1932. Durante su generalato impulsa la promoción vocacional, apoya la capacitación científica de los religiosos y propicia la apertura de la obra a Hispanoamérica. Fue un religioso de espíritu recto y fuerte, exigente consigo mismo y con los demás, adornado de grandes dotes de gobierno, muy tenaz en sus propósitos apostólicos, muy amante de la congregación y de su obra de reeducación de menores, gran promotor de vocaciones religiosas y sacerdotales y de una profunda espiritualidad. Beato Domingo de Alboraya. Nace en Alboraya, en la Huerta Valenciana, el 28 de agosto de 1872. El padre Domingo era alto y bien parecido, de aspecto patriarcal. Poseía un gran don de gentes y un carisma especial para la reforma de la juventud extraviada. Gran compositor, orador magnífico, animador de las recreaciones comunitarias, ejemplo de resignación para todos, según sus biógrafos, y finalmente mártir de Cristo. Beato León María de Alacuás. Nace en Alacuás, pueblo de la Huerta Sur de Valencia, el 23 de abril de 1875. Es todo un ejemplo de fidelidad en su servicio de director espiritual y animador de fraternidades, así como también en la dedicación a una juventud extraviada del camino de la verdad y del bien. Fue el Padre León un religioso sumamente espiritual, entregado totalmente a la salvación de los menores extraviados, por lo que se le puede considerar un mártir del apostolado específico de la congregación, a imitación del buen pastor que da su vida por las ovejas. Beato Francisco Tomás Serer. Nace el 11 de octubre de 1911 en Alcalalí, pueblecito de la provincia de Alicante y de la diócesis de Valencia. Dedica su vida al servicio de la juventud extraviada en centros destinados a la misión propicia, de carácter dulce y extremadamente amable. Era muy piadoso y en el pueblo causaba una impresión ejemplar. Fue un religioso exquisitamente bueno e inteligente, razón por la que le distinguían los superiores. Se mostraba muy prudente, hablaba muy poco y siempre con acierto. Beato Crescencio García Pobo. Nace el 5 de abril de 1903 en el pueblecito turulense de Celadas. Su ministerio sacerdotal lo desarrolla generalmente en escuelas de reforma, llevando a la práctica el mandato del Señor de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del buen pastor. El padre Crescencio era de carácter alegre, se mostraba extrovertido. Sin embargo, su interior era sencillo, humilde y buen religioso. Era un espíritu ordenado y metódico. Se distinguió especialmente por su entrega generosa y sacrificada a la recuperación personal y reinserción social de los jóvenes con problemas. Beato Timoteo Valero. Nace el 24 de enero de 1901 en Terriente, diócesis de Albarracín y provincia de Teruel. Dejó una huella imborrable en su servicio de catequesis y de sacramentalización a los jóvenes extraviados. El padre Timoteo era un joven sacerdote de carácter alegre, jovial, bromista, que conectaba fácilmente con los jóvenes. Fue un excelente músico. Beata Carmen García Mollón. Nace el 13 de septiembre de 1888 en la ciudad francesa de Nantes, hija de padre español y de madre francesa. Educada religiosamente, Carmen da muy pronto muestras de sus verdaderos sentimientos cristianos. Mujer de temperamento heroico y de una amabilidad sin límites. Era muy cariñosa y comprensiva, bien parecida y de mirada serena y penetrante, y moralmente una persona muy religiosa, sumamente piadosa. Fue una auténtica líder del pensamiento cristiano femenino. ¡Viva Cristo Rey!, fueron sus últimas palabras. Beata Rosario de Soano. Nace en Soano, Cantabria, el 13 de mayo de 1886. Mujer de gran valía, llegó a ser consejera general
vicaria y luego superiora general de la congregación durante 2 sexenios. Jovial, amable, de fácil relación, austera en su vida, muy sensible a las necesidades de los pobres, a quienes acogía y servía siempre con simplicidad y humildad. Se distinguió en la práctica de la caridad, la fidelidad a Dios y al prójimo y su profunda devoción a la Eucaristía. Su último gesto fue un testimonio de fe. Quitándose el anillo, signo de alianza perpetua con el Señor, lo entregó a su verdugo y le dijo: «Tómalo en señal de mi perdón». Beata Serafina de Ochovi nace en el pueblecito navarro de Ochovi el 6 de agosto de 1872, exigente consigo misma, caritativa, humilde y fervorosa. Trabajó en la educación de las niñas huérfanas, en la recolección de limosnas para el sostenimiento de las mismas y los trabajos domésticos. Fue superiora local y por 36 años consejera general. Ejemplar en su consagración, paciente, comprensiva, humilde, amable, amante con los pobres, siempre disponible para el servicio, justa, firme y sincera, y muy devota del Santísimo Sacramento. Beata Francisca de Rafelbuñol. Nace en Rafelbuñol, Valencia, el 24 de mayo de 1901. De carácter alegre y jovial, enseñaba música a las niñas de la Casa Familia y al mismo tiempo era maestra de novicias. Afable, simpática, alegre y devota. Se distinguía por su prudencia, ecuanimidad, simplicidad y humildad. Respetuosa de todos y de iniciativa. Cuidadosa en el cumplimiento de sus deberes. Daba a la oración silenciosa, devota de la Eucaristía y de la Santísima Virgen. Aprovechaba las vacaciones en familia para hacer algún apostolado entre las jóvenes. Hay que saber leer la integridad de su vida con sus máses y sus menos, y desde ahí son modelos. Cuando los santificamos antes de hora, entonces perdemos la perspectiva. Los santos, cuando sellan con su sangre su vivencia, entonces los mártires, cuando sellan con su sangre la vivencia de su vida, entonces cuando verdaderamente la planifican. El futuro tenemos que sembrar en el presente. Y sembrar en el presente significa profundizar en la identidad. Necesitamos profundizar más y más cada día en nuestro ser y en nuestra identidad amigoniana para desarrollar hacia afuera esta obra amigoniana, pero solamente garantizando el crecimiento exterior con la profundización interior en la identidad amigoniana, en el don que nos ha dado Dios a través del carisma amigoniano, a través de Luis Amigo. 23 miembros de la familia amigoniana han rubricado pues su fe con letras de sangre y la Iglesia Santa de Dios así lo ha reconocido. Esta es pues para los nuevos beatos su grandeza y esta es también para sus hermanos en religión un gran motivo de orgullo. Su testimonio no se puede ni se debe olvidar, como nos invita Juan Pablo II, que su ejemplo haga de cada uno testigos vivos y creíbles de la buena nueva para los nuevos tiempos, que su imitación conduzca a producir en la sociedad actual abundantes frutos de amor y de esperanza, y finalmente que en nuestra familia amigoniana nunca olvidemos ser testigos de Cristo en nuestro tiempo. Pedimos al Señor, por intercesión de María, Reina de los Mártires, que esta beatificación de tantos hijos suyos que sellaron su vida con el derramamiento de sangre suscite una vida cristiana más intensa, un mayor fervor espiritual y un renovado interés por mantener viva la memoria de estos gloriosos testigos de la fe, que son el mejor tesoro y estímulo de nuestras diócesis para afrontar con valentía los retos del tercer milenio de la era cristiana.